nosotros, Señor. No nos desamparas, Señor. Padre, tu palabra dice que, Padre, aunque nuestro padre y nuestra madre se olvidaran de nosotros, con todo, Señor, tú nos recogerás, Señor. Tú no olvidarás de nosotros, tú no te olvidas de nosotros, Señor. Tú dijiste, se podrá olvidar la madre de su hijo, Señor, pero tú jamás te olvidarás de tu pueblo, Señor. Padre, en esta mañana te pido que tú nos bendigas de una manera especial, Señor. Padre, que podamos salir de este lugar diciendo, no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros a través del camino. Padre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Padre bendito, y que podamos, Señor, salir prosperados, Señor, y bendecidos en esta mañana, Padre. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Perdón, versículo 12. Segunda de Samuel 7, 12. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el mundo hoy celebra el nacimiento de Jesucristo. Bueno, ya ni el mundo, porque el diablo se ha puesto tan sagaz, especialmente aquí en Estados Unidos, ni siquiera dejan ya que la gente diga Feliz Navidad. Entonces ahora hay que ser rebeldes y decir Feliz Navidad. Y usted, pero Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ¿no? Pero fue anunciado por más de 4,000 años su nacimiento. Imagínense, 4,000 años o más fue anunciado el nacimiento de Jesucristo. Sí, amén. Dice, ¿desde cuándo fue anunciado? Dios mismo lo anunció. ¿Dónde lo anunció? ¿Alguien sabe? ¿Dónde lo anunció Dios mismo en el mero principio? ¿Génesis qué? Vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Versículo 14. Dios anunciando desde el mero principio el nacimiento del Redentor. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál simiente? La simiente de la mujer.
Amén. ¿Puede una mujer tener simiente? No. Pero esta mujer de la que Dios habló, había una simiente que Dios mismo iba a poner en esta mujer. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Imagínense, desde el principio Dios está anunciando el nacimiento de Jesucristo. Y luego nosotros decimos, no vamos a celebrar el nacimiento. Dice, ¿cuándo lo celebraremos, hermano? Bueno, hay que celebrarlo cuando murió en abril. Porque Él murió, hermanos. Si usted lee la Biblia en el libro en los evangelios, Mateo y luego Lucas dice, Jesucristo era de 30 años. No dice eso la escritura, dice, no, dice que era de aproximadamente. ¿Verdad que es lo que dice? Ahora, si usted no lee la escritura, pues hermano, le aconsejo que la lea para que no lo engañe. Pero la Biblia dice que él era de aproximadamente 30 años. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo nació? No saben exactamente cuándo nació. No hay manera de saberlo, no hay escritura que lo diga. Ajá. ¿Ve usted? Nació el Salvador del mundo, fue anunciado por 4000 años su nacimiento, pero sin embargo, cuando Él nació, no hubo un récord, no hubo un escrito, no hubo algo que nos dijera Jesucristo nació el 4 de abril, o el 3 de octubre, o el 2 de septiembre, o el 16 de septiembre, o el 4 de julio. No hay algo que diga eso. Amén. Si usted lee la historia, dice que en los primeros siglos, desde el siglo IV, que es en los años 300 por ahí, la iglesia se dividió, y una de las razones que la iglesia se dividió es porque unos decían que Jesucristo, y todavía siguen diciendo, que Jesucristo es aparte de Dios, y que el cuerpo de Jesús, o el Logos, no es eterno. Ay, hermano, mucha teología, ¿verdad? Muy alto, pero no vamos a hablar de eso. Pero se dividieron, hermano, y luego de allí, en ese concilio de Nicea, empezaron a discutir cuándo nació Jesucristo. Imagínense, era una de las discusiones. La otra discusión era si el bautismo verdadero era en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o si era en el nombre de Jesucristo. ¿Y a quién íbamos a hacer caso? ¿A Pedro, que negó al Señor, o a Jesús, que era Dios caminando en carne? Aleluya. ¿Qué discusión? Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Yo pensaba que iba a hablar de Santa Claus. Santa Claus no existe. Dígale a sus niños que Santa Claus no existe. No les eche mentiras. Amén. No hay tal cosa como Santa Claus. Amén. Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hace varias semanas hablábamos acerca del pino de Navidad, ¿verdad? Y cómo se inició la adoración al pino de Navidad. Fíjese, observe algo que el diablo ha hecho. Se quitaron las natividades, o sea, los nacimientos que le decimos, ¿verdad? Antes, cuando yo era más joven, había nacimientos en todas las, ¿cómo se dicen? Los palacios de la ciudad de gobierno, no sé cómo se dice, city halls, que le dicen en inglés. En cada ayuntamiento había un nacimiento, imagínense, algunos de ustedes se acuerdan, no sé, en las plazas de la ciudad había nacimientos para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, pero luego empezaron a pelear y empezaron a quitar los nacimientos de las plazas. Dice usted, bueno, hermano, el nacimiento es pagano porque Dios no son monos, y esos monos está bien. Si usted lo quiere mirar así, está bien, pero solamente le quiero decir una cosa: el diablo los puso allí. Y al lado de ese nacimiento que puso el diablo, un pino, un árbol de Navidad. Y observe lo que quedó. Observe lo que quedó de la conmemoración de Navidad. Sacaron el nacimiento y ¿qué quedó? El puro árbol. ¿No se le hace extraño? Sí, amén. ¿No se le hace extraño que quitaron el nacimiento y dejaron el árbol? De acuerdo a la historia y a los mitos griegos y romanos,
Y de acuerdo a las historias fenicias, dice que Caos, ¿se acuerdan de Caos? Ahí está en la Biblia, si usted lo lee. Caos era el que inició a Babilonia con Nimrod. Caos era el padre de Nimrod. Y Caos empezó a fortificar una ciudad. Y luego Caos fue muerto. Caos fue muerto. Y lo mataron. Y de la muerte de Caos, después tenía una esposa y la esposa se llamaba Samiramis. Y es la que adoran los hermanos católicos, la madre o la reina del cielo. Samiramis, Astarte, Acera, es lo mismo. La adoran los hermanos católicos. Dice, ¿por qué hermanos? Bueno, si ellos no me quieren llamar hermanos, yo les voy a llamar hermanos, ¿verdad? Vengan a Jesucristo. Y entonces, hermanos, esta mujer cuando su esposo murió, ella reclamó que tuvo relaciones con Dios. Imagínense, ve la promesa que se dio, la simiente de la mujer. Pero esta mujer reclamó que ella tuvo relaciones con Dios y que de ahí nació un hijo. Y su hijo fue llamado Nimrod. De ahí viene la adoración pagana. La adoración a los ídolos empezó allí en Babilonia. La torre de Babel. ¿Sabe lo que quiere decir Babel? Quiere decir confusión. Y de esa, porque lo que hacían ellos eran que para hacerse uno con Dios tenían que hacer cosas que no se pueden decir aquí. Pero esta mujer era sacerdotisa. Por eso Jezabel fue maldita, porque Jezabel era sacerdotisa. ¿Se acuerdan lo que leíamos el miércoles que dice Pablo? Dice que en la iglesia de los santos no hay predicadoras. ¿Se acuerdan lo que leímos? Dice que en la iglesia de los santos no hay predicadoras. Pero hermanos, esta mujer empezó, de ahí creció su hijo. ¿Y sabe qué hizo con su hijo? Lo más abominable que usted podría pensar. Se casó con su propio hijo. Y lo que inició Caos, el padre, lo terminó Nimrod, construir la torre de Babel. Pero Nimrod, él empezó a controlar a la gente y a subyugar al pueblo, y lo hacía por medio de animales, jaguares. ¿Por qué cree que los aztecas adoraban al jaguar? Porque estaban adorando a Nimrod. Usted dice, ¿cómo? Porque en el principio era una sola nación, era un solo pueblo. Entonces dice la Biblia que Dios vino y confundió las lenguas. Pero lo que dice el libro de las dos Babilonias de Hislop es que el hijo de Noé tenía 3 hijos. ¿Cómo se llaman los 3 hijos de Noé? Sem, Ham, Jafet. Sem era un profeta de Dios. Noé lo bendijo, ¿verdad? Sem era un profeta de Dios, hablaba la palabra y acontecía. Sem todavía estaba vivo cuando Nimrod estaba allí. Cuando Sem se dio cuenta de lo que Nimrod estaba haciendo, porque acuérdense que Noé y su familia eran ¿qué? ¿Qué eran? Parte de la ciudad o vivían afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad. Entonces cuando Sem se dio cuenta de lo que Nimrod estaba haciendo, vino para tratar de hablar con Nimrod, pero Nimrod lo mandó matar. Y dice la historia que Sem hablaba la palabra como en Elías, y fuego caía del cielo y los consumía. Y usted, hermano, ¿de dónde saca esa historia de las dos Babilonias de Hislop? Así se llama el libro. El hermano Abraham dijo, léalo, y yo lo leí. Ese libro está interesante porque explica cada tradición que nosotros, ¿cómo se dice? Celebramos y cómo está unida al paganismo. Entonces, cuando Sem vio que no podía llegar a Nimrod, había en Egipto 7 jueces, que eran los jueces de la tierra. Y Nimrod fue y habló con los jueces y les dijo lo que Sem estaba hablando.
Sem fue con los 7 jueces y les dijo lo que Nimrod estaba haciendo. Y cuando los jueces se dieron cuenta, se levantaron en armas contra Nimrod y lo vencieron. Dice, ¿para dónde va? Observe. Cuando ellos vencieron a Nimrod, lo tomaron preso, lo mataron, lo cortaron en pedacitos. ¿En cuál parte de la Biblia habla que a una mujer la cortaron en pedacitos? ¿Alguien sabe? No, Jezabel no la cortaron en pedacitos. Jezabel se cayó y se la comieron los perros. Ajá. Sí, ajá, amén. Un hijo de los levitas fue detrás de su concubina. Bueno, ustedes búsquenla en el libro de los jueces. Y entonces, hermano, dice que cuando mataron a Nimrod y lo cortaron en pedacitos, eso sucedió aproximadamente la última semana de octubre. ¿Y qué se celebra la última semana de octubre? Halloween, el Día de los Muertos. En todos los países del mundo se celebra algo relacionado con la muerte en la última semana de octubre. Y entonces, hermano, cuando lo mataron a Nimrod, lo llevaron, mandaron un pedacito de Nimrod a todas las partes del mundo. Y mandaron una carta, un edicto que decía: así se haga con cualquier hombre que haga como Nimrod. ¿Quién? Entonces murió Caos, murió Nimrod. ¿Quién se quedó de rey a reinar en Babilonia? Semiramis. El padre Caos empezó a construir ¿cómo se dice? Una wall, una pared alrededor, un muro alrededor de Babilonia, pero no lo logró. Nimrod empezó a construir la torre, pero no lo logró. Pero Semiramis terminó la torre. Dios. Dice usted, hermano, ¿y eso qué quiere decir? Observe la corona que ponen en muchas de las vírgenes. ¿Qué es? ¿Qué es una corona? Una diadema, pero está en forma de pared. Y observe la corona, cómo se hacen todas las coronas, especialmente en las coronas que usan los papas, se hacen para arriba, una torre. Están simbolizando Babilonia. Entonces esta mujer cuando le llega este pedazo de su hijo esposo, imagínense qué horrible, lo siembra en la ciudad. Y cuando lo siembra, para conmemorar que ese era el gran cazador delante de Dios, siembra un árbol sobre ese pedazo de hombre. Y al siguiente año, para conmemorar, traían regalos a ese árbol. Ahora dice usted, hermano, ¿qué está hablando? Si el hermano Branham no habla. Usted haga como usted quiera con la información que acaba de recibir. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les amo. Aleluya. Amén. Cada uno de nosotros somos libres. Amén. Solamente hablamos, pero cada uno de nosotros decidimos. Amén. Ahora los niños no entienden, ¿verdad? Usted no le puede explicar a Rebequita todo lo que estamos hablando y hacerla que lo entienda todo. No, pero uno les puede explicar un poco. Y tú todavía estás llorando, pero mamá, ok, mira, vamos a poner, ¿quieres luces? Te pongo luces, no hay problema. Hermano, pero hermano, usted va a amargarle la vida a un niño. Se lo digo por experiencia, yo crecí en este mensaje. ¿Ok? Usted puede irse a un extremo y decirle a los niños, haga todo lo que usted quiera, mijo. Y luego irse al otro extremo y decirle, no. Ambos extremos están errados. Ajá. Tenemos que irnos por el centro. Sí, amén. Un pino, bueno, el que el hermano Branham lo puso y que no sé qué, pero él mismo dijo, entonces él lo puso, está bien, pero él mismo dijo, yo le puedo dar la cita donde él dijo de las 2 Babilonias de Hislop, dijo, léanlo. Yo lo leí, por eso le estoy diciendo, muchos pastores lo han leído y por eso predican lo que predican.
¿Entiende? Por eso lo predica. ¿Pero por qué? Porque eso es parte del paganismo. Amén. Ahora, no voy a decirle a usted que si usted lo ha hecho toda su vida y luego usted se lo quita a los niños, no, vamos a quitar todo porque... Entonces, ¿qué causa usted con eso? ¿Entiende? Pero tenemos que hacerlas todas en oración. Amén. Y con sabiduría. Para no causar amargura. Porque un hijo en la iglesia con amargura no va a ser nunca bendecido. Amén. Tenemos que actuar, hermano, con sabiduría. ¿Qué dijo Jesucristo? Los voy a enviar. Sean mansos como qué. Y sutiles como qué. Sutiles como serpientes. Él mismo lo dijo, hermano. Entonces hay que usar el coco un poco, ¿verdad? Amén. Si nos vamos a un extremo, hermano, arruinamos todas las cosas. Y si nos vamos al otro extremo, arruinamos todas las cosas. Amén. Tenemos que irnos por el centro. Amén. Dijo un hermano, dijo, muchos papás dicen, yo no creo en Navidad, pero el aguinaldo, feliz Navidad, feliz Navidad. Hasta le bailan al patrón para que les dé el aguinaldo. Dijo el hermano, pero cuando se llega, todos los niños de la cuadra tienen regalitos y los tuyos no tienen. Lógicamente dice el hermano Abraham, usted no vaya y le compre un regalo al niño y le diga, mira lo que te trajo Santo Claus o Papá Noel. Todos los niños de la cuadra tienen regalo, ¿por qué el suyo no? ¿Qué hizo de malo? ¿Creer este mensaje? ¿Ve usted lo que sembramos? Amargura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer, dice el hermano Abraham, agarra a su niño y dígale, a ver, mira, nomás tengo $5. Bueno, por decirlo, ¿verdad? ¿Qué te puedo comprar? ¿Qué quieres? Escoge el regalo que tú quieras. Esto es lo que yo tengo, nada más. Y el niño de esa manera se da cuenta que ¿quién le dio el regalo? Papá, mamá. Y no Santo Claus, no los reyes, ni nada de eso. Bueno, ya hablamos de esa parte. Usted y yo tenemos que actuar con sabiduría. Pero hermano, cada cosa que hagamos por nuestros hijos repercutirá en el futuro. Se lo digo por experiencia. Cada cosa que hagamos en nuestros hijos repercutirá en el futuro. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Cada actitud que nosotros tomemos repercutirá en el futuro. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para crecer a nuestros hijos, hermano. Porque de eso se trata todo esto. Yo podía haber hablado de otra cosa, hay muchas cosas, hermano. Yo tengo el pendiente las 70 semanas de Daniel y las he estado esperando por ya casi un mes, ¿verdad? Un mes y medio. Y ahí están en el horno todavía calientitas como la Pizza Hut. No se han enfriado, pero hermano, es necesario que nosotros aprendamos a que si nos vamos para un extremo, destruimos a nuestros hijos. Y si nos vamos para el otro extremo, destruimos a nuestros hijos. Tenemos que caminar en el centro. Amén. Sí, amén. ¿Nació Jesucristo el 24 de diciembre? No. Eso le enseñamos a nuestros hijos. Oh, no, hermano. Eso es lo que enseñamos aquí, hermano. Jesucristo nació. ¿Nació Jesucristo? Sí. ¿Nació de una virgen? Sí. ¿Fueron los pastorcillos a mirarlo cuando había nacido? ¿Y cuánto tiempo se tardaron los magos para llegar? ¿Sabe que la palabra mago quiere decir hombre sabio? Más que ahora lo usamos para los trucos de magia que hacen los hombres esos mentirosos que le dicen a la gente, son puros trucos. Pero un hombre sabio era un mago de antes. ¿Y de dónde venían los magos? Del oriente. Imagínense de dónde venían, hermano. Del oriente. Entonces ya hablamos. Dios dijo, tu simiente va a venir a la simiente de la serpiente. ¿En dónde? En la cabeza. Si Jesucristo es una simiente real, tangible, quiero hacer una pregunta. ¿Es la simiente de la serpiente real y tangible también? Si la simiente de Dios se manifestó en un cuerpo llamado Jesús,
llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Le quiero hacer una pregunta. ¿En quién se manifestó la simiente de la serpiente? Judas, no tiene precio tu traición. ¿Quién la canta esa? Marín. Ajá. Así cuando mis hermanos se enojaban, uno con el otro agarraban la guitarra y se cantaban la de Judas. Le digo, ¿cómo crees, hermano? Si usted dice, ay, hermano, somos humanos, ¿verdad? Amén. Pero entonces la simiente de la serpiente se manifestó en Judas, porque el diablo no puede entrar en un hijo de Dios. Hermano, puede entrar a tu cuerpo y enfermarte. Puede entrar a tu mente y volverte loco. Pero jamás va a entrar a tu alma. Gloria a Dios, aleluya. Y Judas permitió que el diablo entrara a su alma. Dice, hermano, yo pensaba que estamos hablando del cumplimiento de la palabra. 4000 años se tardó para venir a cumplimiento, hermano. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿cuánto tiempo se habrá tardado para que fuera la luz? No sabemos. ¿Quién sabe? Y tampoco nos importa. Los científicos andan quebrando la cabeza que 30.000 años luz y que 40.000 años luz y que 50.000 años luz y que no sé cuánto. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que Dios dijo, sea la luz. Y si Dios dijo, fue la luz, Él dijo, va a venir una simiente mía y va a destruir la obra del diablo. Amén. Yes. Y observe, siguió caminando la palabra y siguió avanzando. Y luego entramos hasta Abraham. Y a Abraham se le da una promesa, ¿se acuerda? A Abraham se le da una promesa. Y esa promesa es que él iba a tener un hijo. Y le dijo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es el hijo prometido que se le dio a Abraham? No era Jesucristo, era Isaac. Amén. Y usted es como un embudo, hermano. Entre más se hace menos y menos y menos. Y así es la iglesia del Dios viviente. Entre más se está haciendo menos y menos y menos. La ley del embudo. Entran muchos y salen pocos. Así es el cristianismo, hermano. Muchos son los llamados, digo Jesucristo, pero pocos los escogidos. Amén. Dijo, en el tiempo del fin, ambas simientes serán tan parecidos, ambos ungidos serán tan parecidos que si fuera posible engañarían aún a los mismos elegidos, pero no es posible engañar a los elegidos. Dice usted, ¿por qué no? Porque Jesucristo mismo dijo, Padre, ninguno de los que me diste en mis manos se va a perder. Gloria al Señor, hermano. Entonces aquí viene caminando la simiente, hermano. Usted la puede leer. Viene caminando la simiente, pasó a través de ¿cómo se llama? El hombre que vivió casi 1000 años. Matusalén. Gracias, hermana. Matusalén. Y luego después viene Matusalén, y luego viene Enoc, y luego viene Noé, y luego se muere Noé, vivió 880 y tantos, 890 y tantos años Noé, y después de ahí viene el papá de Abraham. ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Labán. No. Ese era el hermano. ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Sí, era el... ¿cómo nos falta estudiar, hermano? Y luego después viene Abraham. Y Abraham no podía tener hijo, su esposa. Pero Abraham tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y después de Isaac, dice que Rebeca no podía tener hijos. Y dice que después de 20 años, Isaac oró por Rebeca y Dios la bendijo. ¿Y le dio qué? Gemelos. Y luego se le profetizó a Rebeca. Dijo, es que Rebeca sentía que dentro de su estómago se estaban peleando, hermano. Fue en oración y dijo, pues ¿qué tiene, Señor? Dijo, es que hay 2 simientes en ti. ¿Y qué le dijo? A Esaú
y a Jacob. Amén. Dice Pablo en el libro de Romanos, aún sin que ellos se hubieran manifestado, pero Dios ya sabía porque Él conoce el fin desde el principio. Sí, amén. ¿Y en cuál de esos dos venía la simiente de Dios? Jacob. Amén. Si usted los hubiera mirado, usted hubiera visto a Jacob, un hermano de la iglesia de esos que usted dice que bárbaro. Este nomás no. Ni a la ofrenda lo pasamos a orar porque no. Déjalo que se sienta allá atrásito donde nadie lo mire. Y Esaú, ay hermano, qué bueno que trajo el diezmo, hermano, paz, hermano. Pero Dios sabía lo que estaba en cada simiente. Gloria al Cordero, hermano. Usted mira lo que está aquí, usted dice, wow, hermano Sergio, qué bonito predica y todo, y que a lo mejor no dice eso, que bárbaro, nomás estamos aquí porque... Pero hermano, qué bárbaro. Pero Dios es el que sabe qué simiente está en mí. Amén. Yo creo que es la simiente de Dios. Amén. Por eso dijo el hermano Graham, si Él me mandara al infierno, dice, Dios lo va a mandar al infierno. Él es soberano. Amén. ¿Es Dios soberano? Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Pero aún si Dios me mandara al infierno, desde allí le voy a adorar. Gloria a Dios. Aleluya. Está difícil de tragarse, ¿verdad? Como si estoy aquí, como dice uno, ¿por qué a mí si yo soy tan buena gente? Pero imagínense, ahí estaba Jacob. Y Jacob usted lo miraba y parecía como que ahí no había nada. Parecía que ahí no había simiente. Pero Dios es el que conoce el corazón del hombre que está en el hombre. Amén. Gloria al Señor. Y Jacob tenía algo particular en él. Jacob amaba la bendición de Abraham. Amén. Ahí es donde usted mira quién tiene y quién no tiene. Cuando alguien ama esa bendición de Abraham, quiere esa bendición de Abraham. Amén. Jesucristo nunca dijo, háganse cristianos, ¿verdad que no? Jesucristo nunca mencionó la palabra cristianos. Fue en Antioquía, donde los de la ciudad de Antioquía le llamaron a esos apóstoles cristianos porque hacían las mismas obras de Cristo. Pero en realidad nosotros todavía somos simiente de Abraham, no de acuerdo a la carne, sino conforme a la promesa dada por Dios. Amén. Y luego viene y nace Jacob. Y luego Dios bendice a Jacob. Y luego Dios cambia el nombre de Jacob. ¿Y cómo le puso? ¿Cuál era el nombre de Dios? Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Príncipe con Dios. Un príncipe que peleó con Dios y prevaleció. Ay, ¿cuántos de ustedes han peleado con Dios? Señor, no, hermano. Con razón viven como viven. Tenemos que pelear con Dios, hermano. Señor, quiero mi monte. Gloria a Dios. Señor, dame el de tu Espíritu Santo. ¿Cómo peleó Jacob con Dios? ¿Cuánto tiempo pasó Jacob peleando con Dios? ¿15 minutos? A veces nosotros oramos 10 minutos y ya estamos mirando el reloj. Yo creo que oré media hora. 10 miserables minutos. Perdónenme que se lo diga de esa manera. Gloria a Dios. Aleluya. Así peleamos con Dios. Para pelear, para obtener algo de Dios, tenemos que pelear con Dios, como Jacob. Jacob estaba serio, hermano. Esaú venía a encontrarse con él. ¿Y qué le dijo Esaú la última vez que lo vio? ¿Qué le dijo? Que lo iba a matar. Juró que lo iba a matar. Entonces aquí venía su enemigo y dijo Jacob, tengo problemas. Se fue a orar al otro lado del río, hermano, y estuvo orando y orando y orando hasta que bajó un ángel del cielo. Y empezó, y ya cuando iba saliendo el sol, hermano, imagínense cuánto tiempo duró orando. A veces nosotros, Señor, bendice, como un hermano que lo pasan a orar por la ofrenda, y luego pues para aquí, Señor, bendice estos alimentos. Oye, pues, ¿cómo está tu mente? ¿Dónde está tu mente? Amén. ¿Dónde está nuestra mente, hermano? En esta mañana, ¿dónde está nuestra mente?
¿Qué nos trajo Santa Claus? ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? Observe, y entonces Jacob empezó a pelear con aquel ángel porque el ángel ya se iba a ir. Y Jacob le empieza a decir: dime tu nombre, bendíceme, dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Hoy en día la gente quiere saber cuál es el nombre del ángel. El nombre del ángel no importa. Lo que el ángel quería era que Jacob hiciera una confesión. Jacob, el ángel no le dijo el nombre a Jacob, pero Jacob le preguntó el ángel a Jacob: pero ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le dijo Jacob? Me llamo Jacob. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Jacob? Quiere decir un suplantador, un mentiroso. Eso es lo que quiere decir la palabra Jacob. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice que pelearon. Me imagino como en la lucha libre. Se iba el ángel y Jacob le agarraba un pie, le agarraba una mano, se la doblaba. No te voy a soltar. Dice: hermano, dice ahí que estaban peleando, hermano. Esa es mi imaginación. No dice cómo. Amén. Lo agarraba y le hacía otra llave. Me imagino que lo agarraba del cuello. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel, yo creo que pensaba: pobrecito, este no sabe, si lo toco se muere. ¿Ah? Si lo toco se muere. Y el ángel se soltaba y Jacob se la brincaba encima. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Hasta que le dijo el ángel: bueno, entonces dime cuál es tu nombre. Una confesión. Y una vez que Jacob confesó, dice que el ángel le tocó ¿qué? El muslo. Y cuando le tocó el muslo se lo dislocó. Quería pelear, ¿no? A veces por eso no nos gusta pelear con Dios, hermano. Porque un toque de Dios, hermano, a veces la gente le predica a uno: un toque de Dios quiere decir que vas a tener un carro del año, un nuevo trabajo, $2,000 en el banco, y hermano, tu vida va a ser bendecida, fructífera, y este año que viene va a ser próspero. Esa es mentira del diablo. Un toque de Dios, hermano, te cambia tu forma de caminar. Ahí es donde no nos gusta. Y con la verdad es chiquitito, ¿quieres pelear? Ahorita vas a ver cómo te va a ir. Nomás todo lo que hizo el ángel. A ver qué se siente. Y quiso brincarle otra vez Jacob y ya no pudo. Ay, ¿qué me hiciste, ángel? ¿Cómo te llamas? Jacob. Jacob. Dijo: pues ahora ya tu nombre no va a ser Jacob, ahora vas a ser Israel, príncipe con Dios. Y eso era todo lo que él necesitaba, hermano. Un cambio de nombre. Amén. A veces la gente le llamaban el borracho. Ahí viene el borracho, ahí viene el drogadicto, Gloria a Dios. ahí viene la esta, ahí viene la otra. Pero ahora, ¿cómo le dicen? Ahí viene el aleluya. ¿Verdad que si le cambian el nombre? No solamente el ángel le cambia el nombre, hasta la gente le cambia el nombre a uno, porque empiezas a caminar diferente, empiezas a vivir diferente. ¿De qué estamos hablando, hermano? De la simiente. Amén. Y luego sigue usted adelante. ¿Y de Jacob a quién se bendijo? De Judá. ¿Será un qué? ¿Saldrá un qué? Un legislador. La raíz de Judá. Imagínense, ¿verdad que le dije que es como embudo? Como embudo, y usted lo puede leer en el libro de San Mateo y en el libro de San Lucas. Ahí le dice la simiente cómo iba. Y no solamente eso, hermano. ¿Qué dice? Porque tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de todas las ciudades. Se le dio una promesa a una ciudad. Imagínense, de todas las naciones del mundo, Dios escogió una familia, y era la familia de Abraham. Y de las familias que salieron de Abraham, Dios escogió una familia, y era la familia de Jacob. Y de las familias que salieron de Jacob, Dios escogió una familia, y era la familia de Judá. Y de las familias que salieron de Judá,
Dios escogió otra familia. Y era la familia, ¿cómo se llamaba? La mujer aquella que estaba en la torre. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Y qué era Rahab? Una mujer de mala fama. Y si usted lee ahí en San Mateo y en San Lucas, uno de los dos, dice que Rahab era la madre de Jesús. Imagínense usted. La tatarabuela de Jesús, Rahab. Ahí lo dice, léalo. Y Rahab se casó con un hombre. ¿Y cómo se llamó ese hombre? ¿Cómo? Salmón, gracias hermano. Salmón. Y Rahab y Salmón, cuando Josué empezó a repartir la heredad, a Rahab y a Salmón le dieron un pedacito de tierra, un ranchito, como dice uno. Les dieron un homestead, como dicen aquí en inglés. Un ranchito ahí les dieron a Rahab y a Salmón. Y en ese ranchito, hermano, Dios los empezó a prosperar. ¿Y sabe lo que se daba ahí? Trigo. Trigo. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe cómo le pusieron el ranchito? Bethlehem. ¿Sabe lo que quiere decir Bethlehem? Belén. Bethlehem quiere decir la casa del pan de Dios. ¿Quién se iba a imaginar, hermano, que de esa, como le diría uno, mujerzuela, iba a venir el Salvador del mundo? Y ahí crecieron, hermano, y tuvieron hijos. Y el hijo de Rahab y de Salmón le pusieron Boaz. O Boaz, como le dicen en inglés. Boaz. Bueno, en inglés es Boaz, en español es Boaz, ¿verdad? Boaz. Así decía un hermano ahí en Houston, que es salvadoreño. Un predicador, un hermano tiene 4 hijos. Uno se llama Leví. Si me vieran a ver si se le olvidó el nombre, hermano. Y el otro uno de ellos se llama Boaz. Uno Marcelo. Y el otro, ¿cómo se llama? Jesse. Y luego uno se llama Boaz. Y el hermano es salvadoreño. Entonces le decía, oye Boaz, vení para acá. Y ahí venía el pobrecito de Boaz. A ti no, a tu hermano. Pues yo me llamo Boaz. Bueno, entonces ahí estaba Boaz, hermano. Y Boaz se casó con otra mujer que no era israelita. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Estamos hablando, la simiente se está haciendo más cortita. Ruth la moabita. Hasta ahí sacaron una canción. No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Ese se lo aprende, hermano Jesús, para allá por marzo. Entonces, Ruth la moabita, si ustedes saben la historia, ¿cómo se llamaba su suegra? Noemí. Entonces Noemí se fue para Moab porque en Belén, imagínense, en Belén se les había acabado el trigo. Aleluya. Se les acabó la bendición. Y entonces el esposo de Noemí, en vez de confiar en Dios, dijo, pues allá con los moabitas, allá hay bendición. Y se fueron para allá. ¿Y qué le pasó al esposo de Noemí? Se murió. ¿Y qué le pasó al esposo de Ruth? ¿Y qué le pasó al esposo, al cuñado de Ruth? Se murió. Y era Ruth. ¿Y cómo se llamaba la concuña de Ruth? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la concuña de Ruth? Orfa. Y dice que ya cuando se murieron todos, hermano, les dijo Noemí, me voy a regresar a mi tierra porque he escuchado, imagínense, que había ¿qué? Bendición, que Dios había venido y había bendecido a Belén de Judá. Y les dijo, ya regrésense a la casa de sus padres. Digo, porque aún si yo me casara esta noche y tuviera un niño, ni modo que lo vayan a esperar, porque esa era la ley antes. Y Orfa lloró y se regresó a la casa de sus padres. Así hay mucha gente llora, oh Señor, ayúdame. No, se regresan iguales, ¿verdad? Con espíritu de Orfa. Pero no Ruth. Ruth también lloró
Y Noemí dijo, pues regrésate muchacha, así como orfa. Pero Ruth le dijo, no, no me voy a regresar. Dijo, no me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir yo. Al Dios que tú adores, yo voy a adorar. Tu pueblo se va a convertir en mi pueblo. Estaba profetizando y no se daba cuenta. Porque de la única manera que Ruth se podía convertir del pueblo de Noemí era que un hombre se casara con Ruth de la familia de Noemí. Tu pueblo será mi pueblo. Y le dijo, y tu Dios va a ser mi Dios. Gloria al Cordero. Imagínense, hermano. Y ahí vamos caminando. Y ustedes ya saben la historia. La de la película no está buena, leanla mejor en el libro de Ruth. Entonces, hermano, ahí estaba Ruth, hermano, y llegó, y ustedes ya saben que estaban todas las casas todas destruidas, y Ruth se fue a trabajar al campo, hermano. Y dice, ¿para dónde se fue a trabajar? Cayó en el campo. ¿De quién? De Boaz. Y empezó, y cuando Boaz la miró, Boaz la miró y dijo, wow, ¿quién es esta mujer? Y ya le dijeron, y les dijo, dejen las espigas. Déjenle poquitas de espigas ahí a Ruth. Déjenle poquitas de espigas a Ruth. Tírenselas. Imagínense. Así es Dios con nosotros, hermano. Nos deja poquitas de espigas aquí y allá para que usted y yo ni las tengamos que cortar. Nomás las tenemos que recoger. ¿Qué le estaban recogiendo? Espigas. Trigo, cebada. Y ya cuando le dijo, ¿quién eres tú, muchacha? Le dijo, oh, yo soy Ruth. No era de Noemí. Y Boaz la bendijo y le llenó su rebozo de trigo, de cebada. Y ya fue Ruth a la casa de Noemí y le dijo lo que había pasado. Dijo, qué bueno, regresa a ese lugar. Luego Boaz empieza a preguntar, ¿quién más se quería casar con Ruth? Porque había otro familiar más cercano, pero ese cuando le dijeron, no nomás te vas a casar con Noemí, te tienes que casar con Ruth la moabita, no quiso. Porque Ruth era una pagana. Pero Boaz se casó con ella. Y de ahí salió un hijo. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Ruth y Noemí? Obed. Es bueno que cuando usted agarre biblitas de los niños y léeselas, porque así es como yo me aprendí la historia. También leí el libro de Ruth. Nació Obed. Luego Obed, Dios lo bendijo, y de ahí nació, de los hijos de Obed, nació un muchachito llamado Jesse. Isaí, bueno, en español es Isaí. Ahí nació un muchachito llamado Isaí. E Isaí tuvo 7 hijos. ¿Saben cómo se llamaba el hijo más pequeño de Isaí? David. Está bien, hermano. Está bien. El hijo más pequeño se llamaba Isaí. Y de ahí dice que vino Samuel. Porque Saúl, ¿se acuerdan lo que leímos? Que a Saúl se le quitó el reino. Pero dice ahí que al hijo de David no se le iba a quitar el reino. Ustedes ya saben esa historia, cómo Saúl vino a bendecir a David. Saúl vino y dijo Dios que le quitó el reino, pero el nieto de Saúl, si usted lee allí, fueron cuando se le dio el reino al hijo de Salomón. El hijo de Salomón que dijo, mi papá era duro como un dedo, pero yo voy a ser bien más duro que mi papá. Y se le dividió el reino, y así solamente se quedó con la tribu de Judá, con Jerusalén, y las otras 10 tribus se le dieron al hijo de Saúl. De ahí la historia. Bueno, y ahí seguimos. Pero entonces cuando leímos en 2 de Samuel, esta profecía se le aplicaba a Salomón, pero al mismo tiempo se le aplicaba a Jesús.
a Jesús. Y si seguimos la escritura, Dios levantó más profetas que empezaban a hablar acerca de la venida del Mesías. Si usted lee en Isaías capítulo 7, Isaías 7 dice versículo 13, dice que Acaz estaba pidiendo una señal porque iban a pelear contra, me parece que era contra los sirios, si no me equivoco, a defender a Samaria y a Damasco, porque querían ellos volver a reconquistar a Samaria y a Damasco. Pero entonces Dios mandó al profeta Isaías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal, versículo 11 de Isaías 7. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Por qué? Porque querían tomar algo que no les correspondía. Hermano, la gente hoy en día quiere obtener el Espíritu Santo sin hacer las cosas correctamente. Ese fue el problema con Acab. Acab trató de tomar Ramón de Gilead. ¿Se acuerdan? No sé si se dice así en español. Ramón de Gilead lo trató de tomar Acab. Y los profetas vinieron y le dijeron: Acab, está bien, eso le pertenece, eso nos pertenece, es parte de la tierra prometida, es una de las ciudades de refugio. Pero Acab no podía obtener esa ciudad de refugio porque Acab estaba en pecado, Israel estaba en idolatría, y Dios les mandó a un profeta, a Miqueas. Miqueas les dijo: vayan, pero yo vi a Israel desbalagado como oveja sin pastor, porque Dios había profetizado ya por Elías, el profeta, que los perros iban a tragarse la sangre de Acab y se iban a tragar a Jezabel. Y aquí estaba también este pueblo, otra vez, tratando de tomar una ciudad, de reposeer una ciudad, pero no lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios porque no se arrepentían. Hoy en día la gente dice: mira, Trump es un gran cristiano. You're right. ¿Cómo no? Mira, Trump, qué gran cristiano es. Dijo: Merry Christmas. ¿Verdad que eso dijo Trump? Merry Christmas. Vamos a tener una Navidad tan blanca como jamás la hemos tenido. Y el nacimiento va a estar en la Casa Blanca. ¿Verdad? Pues Navidad blanca, Casa Blanca. Tan blanca como la hemos tenido. Y toda la gente: bravo. Y todos los hermanos de todas las iglesias, de todas las denominaciones del país: ¡wow! ¡Qué gran hombre nos mandó Dios! Dios nos va a bendecir otra vez. Y empiezan a hablar en lenguas, a profetizar, le profetizan, lo tocan, y Trump también como que se mueve ahí un poco para hacer más show. Y toda la gente: oh, Dios nos va a bendecir este año que viene. Ninguno de ellos ha parado. Trump no le ha dicho: Señor, perdóname por haber tomado la mujer que no me correspondía. Así es verdad. No ha dicho eso Trump. No ha dicho Trump: perdóname, Señor, por haber toqueteado todas esas mujeres que él mismo dijo que las había toqueteado. No se ha arrepentido. ¿Cómo Dios va a bendecir una nación que no se arrepiente? ¿Cómo Dios va a bendecir un pueblo que no se arrepiente? ¿De qué estamos hablando? De la simiente original de Dios. Amén. Y la siguiente seguía avanzando. Y observe, dice Isaías: oh, quieren una señal. Pues no la quieres pedir, pero sí estaban buscando una señal. Pero cuando Dios ya viene y les habla: a ver, pídeme una señal. Porque ellos sabían que cuando Dios te dice: quieres una señal, Dios te manda lo que Él quiere y no lo que tú dices. Amén. Amén. Estados Unidos quiere una señal. Dios les va a dar una señal en California. Se las va a dar. Amén. Dice: ¿cuál va a ser la señal? Va a estar en el fondo del mar. Amén. Va a suceder. Amén. Quieren una señal. Dios les está dando señales y no se arrepienten. Imagínense, les destruyó allá en New Orleans, esa ciudad que es peor que Sodoma y Gomorra. Se las destruyó. ¿Y qué hicieron? La volvieron a reconstruir.
Y quieren una señal. Dios les manda señales, pero ellos rechazan las señales. Igual que el pueblo de Israel. Les mandó la señal más grande que jamás había existido. Digo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Eso es lo mismo que había dicho Dios en Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer. En otras palabras, no se iba a necesitar a un hombre para que naciera esta simiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Aleluya. Y cuando Isaías dijo eso, oiga, todas las hijas de los sacerdotes dijeron: pues ahorita vamos a sacar el crochet. Y empezaron a tejer, porque una de esas vírgenes iba a concebir. No, es lo que Dios quiera. Pasaron todavía aproximadamente otros 500, 600 años para que esta profecía se cumpliera. Amén. No han pasado más que 52, 53 años desde que el Señor dijo que iba a hundir a California. Y la gente está diciendo: ya ves, no va a suceder, ya ves, no va a suceder, ya ves, no va a suceder. 500 años se tardó para que esto se cumpliera. 4,000 años se tardó desde que Dios lo había dicho en el principio. Y por 50 años ya muchos ya no creen en la verdad. Gloria al Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero aquí venía esta simiente, hermanos. Pero la gente hoy en día está tan endiosada, hermano, con los árboles y con los venados. ¿Usted ha visto algún venado volar? Ese es otro secreto babilónico. Ese es otro secreto babilónico. ¿Se fijan los indios? Hay una danza que se llama la danza del venado, creo que es en Sonora, si no me equivoco. En una parte de aquí hay una danza que se llama la danza del venado. ¿Y usted dice eso qué tiene que ver? Mire, fíjese, cuando llegaron los primeros, son las 12, cuando llegaron los primeros misioneros, porque les llamaron misioneros católicos, a China, se quedaron tan, como dicen, anononados, tan emocionados, porque cuando llegaron a China, lo primero que se encontraron es que había una mujer con un niñito así. Y dijeron: la madre y el hijo. Y exactamente así le dicen en China: la madre y el hijo. Y los chinos, antes de que los católicos llegaran ahí, ya adoraban a esa madre y a ese hijo. Quiero hacer otra pregunta: ¿cuál es el único país que ha construido una muralla que llega de lado a lado? China. ¿Por qué construyeron una muralla? Nimrod construyó una muralla. Samiramis terminó esa muralla. Ellos adoran, desde antes que los católicos llegaran ahí, ellos ya adoraban a la madre y al hijo. Usted vaya y busque los aztecas, los toltecas y los de aquí. Todos tienen una diosa, y esa diosa tiene un hijo. Y observen los egipcios, tienen a Osiris. ¿Cómo se llama? Osiris. Y esa Osiris tiene un hijo y también lo está amamantando. Nos dijo Dios cuando le dijeron a Jesucristo: benditos los pechos que te alimentan, aquí está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mi padre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Dijo: mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Dios. Aleluya, Señor. Lo que hace la gente, adorar a una virgen. Y luego dicen que María siempre fue virgen. La misma Biblia dice que tuvo más hijos por José. Y siempre ponen a José como un ancianito que ya no se podía ni mover, para que digan: ya ves, no podía. ¿Qué le vamos a hacer? Se suena como chiste, pero así lo enseña la Iglesia Católica. Se lo digo porque yo lo estoy estudiando. Pero José, aunque era mayor que María, no es que era un viejito, simplemente era mayor, quizás estaba en sus 40.
¿Ok? Y María estaba como en sus 15 o 16, por ahí, porque esa era la costumbre de aquel entonces. Amén. Pero entonces, hermano, cuando viene el Señor, vayamos al libro de Mateo, solamente para terminar, hermanos. Porque ya miramos, Dios le da la promesa a David, Dios habla a través de los profetas, del profeta Isaías. Usted puede seguir leyendo los primeros capítulos de Isaías y ahí habla de la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos celebrando esta mañana? ¿Sabe usted lo que estamos celebrando aquí? La resurrección de Jesucristo. Nosotros nos reunimos para eso, hermanos. ¿Y entonces por qué está hablando de esto? Porque Jesucristo nació. Amén. Porque por 4000 años se anunció el nacimiento de Él. ¿Ok? La Iglesia Católica del norte o del west, del oriente, había oriente y occidente, porque Roma estaba dividida en 3 o 4, algo así. ¿Se acuerdan bueno, cuando lleguemos cuando leamos cuando continuemos con las 70 semanas de Daniel, vamos a darnos cuenta cómo fue dividida y por qué, y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues el rey que tenían era, ¿cómo se llamaba ese rey? Que dijeron que era uno de los primeros papas. Era rey. ¿Cómo se llama ese hombre? Hizo la iglesia de Santa Lucía. No se acuerdan. Constantino. Ven que yo sí me acuerdo, nomás que estoy viendo a ver si ponen atención. Constantino. Y Constantino, como vio que los cristianos estaban creciendo, Constantino vio que los cristianos estaban creciendo y que el imperio romano se había dividido al menos en 2, yo creo que eran 4, pero al menos en 2 se dividió el imperio romano. Entonces Constantino, queriendo unificar el imperio romano, mandó llamar a todos los obispos mayores de los lugares que había allí. Y uno de los pleitos que se tenían los cristianos ya para el siglo IV, en el año 360 y tantos, era lo que dijimos, el bautismo, cuando había nacido Jesucristo, cuando conmemorábamos la Pascua. ¿Ok? Porque ellos la querían conmemorar ahorita también, imagínense. Así conmemorar la Pascua con el nacimiento, pero era porque los romanos celebraban el solsticio. ¿Sabe usted lo que es el solsticio? Es cuando el sol muere. ¿Cómo muere el sol? Bueno, significa aproximadamente el 21-22 de diciembre, los días se hacen bien cortos, hay más oscuridad. Desde el 22 de diciembre hasta aproximadamente el 1 de enero, los días son los más cortos. Entonces ahí empezaron a celebrar la muerte del dios sol. Era cuando el sol moría y nacía de nuevo. Entonces, de ahí tomaron esa enseñanza pagana y le impusieron al cristianismo. ¿Para qué? Para atraer a todos los paganos a la iglesia, y de esa manera Constantino unificó el reino. Y dijeron, qué gran cristiano es también. Usted lo lee en la historia, usted lo lee en los mártires de Fox, y Fox dice que Constantino era un gran cristiano. Pero si usted lee lo que hizo Constantino hizo 2 cosas. Constantino iba a pelear contra el rey que había dividido el imperio romano, y ese otro rey que había dividido el imperio romano era un brujo, literalmente brujo, le hacía la magia negra. Y Constantino pues tenía mieditis, porque sus dioses no podían. Entonces Constantino, yo creo de miedo, le fue y le dijo al obispo cristiano que estaba en su lado, de su reino, le dijo, ora por mí, y si yo gano esta pelea, me hago cristiano. Así hay mucha gente, ¿verdad? Ora por mí, si Dios me sana, me hago cristiano. Ora por mí, si me saco el billetito de la lotería, me hago cristiano. Eso así no funciona. Amén. Y entonces, hermano, dice que Constantino vino y tuvo un sueño, y en el sueño que tuvo en la noche era que a todos sus escudos les puso la marca de la cruz, y enfrente de los soldados y atrás, y de ahí se nacieron los caballeros, the Knights of Columbus, o los caballeros de la Inquisición, perdón.
los caballeros de la Inquisición nacieron ahí. Ahí donde se inició todo eso. Porque ya no estaban peleando por el Imperio Romano, hermanos. Ahora tenían una revelación más grande. Ahora estaban peleando por la cruz. Y venció. Constantino venció al otro rey. Y de ahí dijo, oh, pues mira, con la cruz y todo vencí. Por eso ahora todo el mundo carga la cruz, ¿verdad? Si San Constantino venció. Pero en el templo de Santa Lucía era Venus. Hasta hay una canción que dice Santa Lucía era Venus. ¿Por qué sabe todo eso? Porque leo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, hermano? Si nosotros ya estamos allá mirando como las águilas, hermano, volando con una revelación tan grande, hermano, y todavía cualquiera viene y nos embabuca en el lodazal. Amén. Porque dijo la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Mi esposa y hermano, inmediatamente nos dejamos envolver por los espíritus. Mi esposa y yo nos dejamos envolver por un espíritu. Y cuando acordamos teníamos el pino de Navidad, el nacimiento en mi casa. Hace como 3 años atrás. Mi esposa me dijo, ay, pues es que todos en la iglesia tienen. Y yo, no, ¿cómo? Pero es que todos tienen, mira qué tiene de malo. Fíjese cómo esos espíritus corren bien rápido. Fue y le dijo a la vecina. Le dijo, ella no le dijo nada, el espíritu fue y le dijo a la vecina. Y la vecina vino. De todos, la vecina nos trajo un pinito de Navidad nuevecito, hermano, de paquete, con todo y los colguines esos que lleva. Y uno dice, gracias, Señor, porque tú eres tan... Ve usted, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Amén. Pero ahora ya sabe usted de dónde viene todo eso. Amén. Dijo Jesucristo a la mujer, ve, ¿qué le dijo? A la mujer que la querían apedrear todos porque traía el pinito de Navidad. Dijo, ve y no peques más. Dijo, traía el pinito de Navidad. No, usted sabe el pecado que cometió esa pobre mujer. Dijo, ve y no peque más. Entonces, usted ya sabe, hermano. Yo no le tengo que decir. Cada año lo voy a seguir recordando porque, hermanos, si vienen más hermanos para que entiendan. Ahora usted nunca me va a verme a mí ir a su casa y decirle, qué bárbaro, ¿cómo se atreve? No, hermano, ese no es un espíritu correcto. Exacto. Usted no debe ir a la casa de nadie a discutir nada. ¿Entiende? Con amor. Es lo que dice la Escritura, por amor habiéndonos predestinado. Entonces, con amor hay que decir las cosas, pero hombre, ¿cómo se atreven ustedes? No, calmado. Por eso Jesucristo dijo, no le den las perlas a los puercos. Porque a veces nosotros traemos las perlas y como puercos destruimos. ¿Y quiénes son las perlas? No, la perla de gran precio es la palabra. Pero las perlas, dijo Jesucristo. No dijo la perla, dijo las perlas. Nosotros somos esas perlas. Y cuando usted y yo no sabemos cómo tratar esas perlas, nos convertimos en puercos, hermano. Pisoteando las perlas. Dijo, no le den las perlas a los puercos. No dice uno, está hablando de los mundanos, no está hablando de los sacerdotes, pastores que tienen en su cuidado las perlas. Y las tenemos que cuidar, hermano. Bueno, hermano, gloria al Señor. Entonces de ahí empezaron a celebrar el nacimiento de Jesucristo el 24 de diciembre o 25 de diciembre y el año nuevo. Hermano, es lo que dice ahí, a mí no me diga. Y luego dijeron, ¿y los Reyes Magos cuándo llegaron? Esa fue otra discusión, hermano. ¿Llegaron los Reyes Magos cuando nació Jesucristo? ¿O llegaron los Reyes Magos después de que nació Jesucristo? ¿Cuántos días después? 6 días después. 2 años. ¿Cómo sabe usted que fueron 2 años? ¿Dónde dice la Escritura que fueron 2 años? ¿Alguien me podría decir esa información?
Vamos a buscarla, hermano, entonces, porque si no sabemos, hermano, nos dicen, pues, ¿cómo que? No, si desde mi abuelita que los Reyes Magos llegaban el 6 de enero. Se van en camello. Pues iban en camello, por eso. Pero eran camellos eléctricos porque llegaron en 6 días, hermano. Mateo capítulo 2. Ahí está la respuesta. Mateo capítulo 2. ¿Y usted qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver demasiado, porque en primer lugar, una cosa le quiero hacer una pregunta. ¿En cuál calendario dice que, en cuál libro de astronomía dice, o astrología dice que una estrella refulgente se apareció el 24 de enero? No hay libro. No hay libro, no hay. Herodes tenía astrólogos. Si usted lee ahí, Herodes era como el rey. Tenía astrólogos, tenía escribas, tenía sacerdotes, tenía fariseos, tenía saduceos, tenía paganos. Por eso Juan el Bautista, al hijo de él, le dijo, no, estás en pecado. Pero observe. Tenía todos estos hombres que la razón que los tenía ahí no era tanto porque él quería mirar el bienestar del pueblo, sino porque a ellos les gustaba ver cuál es el futuro. ¿Será que voy a entrar a la guerra o no? Cosas así. Pero observe, nació Jesús y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos magos eran? 3. Melchor, Saltar y Baltasar. Dice usted, o Saltar o como se le diga. ¿Verdad que no es cierto? Ahí no dice cómo se llamaban. Esos inventos de la gente. Y no dice cuántos magos eran. La razón que la gente inventó que eran 3 magos era porque en la India, que era de donde venían estos, en la India, ellos viajan de 3 en 3. En caravanas de 3. Por eso dicen 3. Pero una caravana de 3 no quiere decir que sean 3 personas. Esas eran 3 camellos o 3 caravanas. ¿Cuántos magos eran? Yo no sé. Ya sé que van a decir, pero el profeta dijo, pero también si usted sigue leyendo ahí, dijo que eso era lo que la gente decía. Amén. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué los demás no vieron la estrella? ¿Por qué todas las ciudades y todos los países de alrededor y los otros astrólogos no vieron la estrella? Porque esta no era una estrella común. Este era el pilar de fuego, la Shekinah de gloria que los estaba guiando desde que Jesús había nacido. Porque si se acuerdan, cuando Jesús nació, sí se apareció la gloria de la Shekinah en el cielo. ¿Y a quién se les apareció? A unos pastores. Y se aparecieron los ángeles y empezaron a cantar y a glorificar a Dios. Y les dijeron lo que había pasado. Y los pastores no dudaron la palabra y caminaron. Amén. Y fueron a adorar al niño. Dice, ay hermano, no diga eso, es lo que dice la Escritura. Fueron a adorar al niño. Porque ese niño no era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese niño era Dios mismo. Jehová niño, imagínense. Jehová niño. Y la otra pregunta es, pues si Jehová era niño, ¿quién cuidó el cielo y la tierra y todo? Puras preguntas teológicas, hermano. Estúdienlas y luego me trae la respuesta. ¿Cómo era que todo se mantuvo en orden si Jehová estaba ahí en un pesebre, amamantándose de los pechos de una mujer? Un niño indefenso. Pero era Dios. Esa fue su voluntad. Porque Él tenía que padecer cada cosa que tú y yo padecemos. Es lo que dice la Escritura. Padeció todo. ¿Tendría Jesús comezón en las encías, hermana? Cuando le estaban saliendo los dientes. Lloraría porque no aguantaba la comezón. ¿Será que le jalaría el cabello a María cuando se enojaba? Tengo hambre. Y usted, hermano, es lo que dice la Escritura. ¿Y qué haría María? Ay, ¿será que le doy una nalgada para que se calme o no? Porque qué tal si me cae un rayo del cielo. Dice usted, hermano, ¿por qué dice eso, hermano? Yo me pongo a pensar en esas cosas, no sé usted. Porque ese era Dios aquí. Dios en la tierra.
¿Será que Jesús ya para los 9 meses él solito empezó a caminar? ¿O será que María le agarró de la mano a José y empezó Jesús a caminar? Amén. Así es. ¿Será que cuando le hacían bullying los otros niños, será que Jesús decía, te reprendo? O venía llorando por María, se burlaron de mí? Pareció igual que todos nosotros. Amén. ¿Sería que cuando creció a los 12, 13 años, y las muchachitas le hacían? ¿Será que le hacía? O también le hacía. Y María, Jesús, acuérdate lo que te dije. Usted, hermano, dice la Biblia que él padeció todo lo que todos los hombres en la tierra padecieron. El hermano Abraham dice, él tuvo derecho a una esposa, como cualquier hombre. Pero él mismo hizo el voto nazareno. Por eso, imagínense, usted en la escritura, Dios movió todo para que Jesucristo naciera en Nazaret, o creciera en Nazaret. Porque hizo un voto nazareno. Él tenía derecho a una esposa. Y dejó ese derecho por ti y por mí. Amén. Amén. Bueno, la semana que viene miraremos la otra parte. Sí, aleluya, gloria a Su luz Dios. hemos visto. Y venimos a adorarle. Y la pregunta que quiero que se lleve en su corazón, ¿por qué el resto de las gentes no vieron esa luz? ¿Qué era esa luz? Dice usted, hermano, pero yo quiero que usted nos predique de esto, del otro. Ore. Ore y Dios le va a contestar la petición de su corazón. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Voy a dar 3, 4 anuncios. Así pasa nuestro hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Señor, ciertamente, Señor, que el diablo ha engañado a todo el mundo, Señor, Sí, Señor. haciéndonos creer que tú naciste el 24 de diciembre y después quitando tu nacimiento y solamente dejando la adoración de un árbol, Padre. Cuando tu profeta Jeremías nos dijo que no hiciéramos eso, que no adornáramos los árboles como el resto de las naciones, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Señor, a no usar cosas paganas y pensar que son tuyas, Señor. Pero al mismo tiempo danos sabiduría para crecer a nuestros hijos, Señor. Padre, porque estamos en esta edad tan oscura, Señor. Con tanta oscuridad alrededor, Señor. Padre bendito, donde la gente, Señor, Padre Santo, camina en oscuridad, Señor. Hoy andan corriendo en el mall, Señor, corriendo en las tiendas, tratando de buscar el mejor regalo, el último regalo, Señor, para dárselo a alguien, Señor. Y luego se les olvida, Padre Santo. Se les olvida que eres tú, Señor. Que eres tú el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre bendito, ya ni siquiera oran, Señor. Se ponen a comer, Señor, como los marranos, Señor. Y nunca se acuerdan quién les dio esa comida, Señor. Padre, se olvidan. Se ponen a beber, Señor. Padre, se emborrachan. Señor, esto no es cristianismo, esto es paganismo. Padre, pero ayúdanos a nosotros, Señor, a enseñarle a nuestros hijos que en realidad tú sí naciste, Señor. Padre, debemos de estar tan contentos por ese nacimiento, Señor. Porque gracias a ese nacimiento, Señor, tú dijiste, Padre, que tú habías vencido todas las cosas, Señor. Padre bendito, y que no tuviéramos miedo, Señor, porque tú habías vencido al mundo, Padre. Oh, Señor, y si tú venciste al mundo, Señor, tú nos has hecho más que vencedores, Padre. Señor Santo, ayúdanos a vencer. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a vencer, Señor. Padre bendito, quizás esto pareciera como, Padre, unos pasos de niño para algunos, Señor. Padre, pero está bien, Señor, dar pasos de niño, Señor. Ayúdanos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Estoy acordando de una historia, dice el hermano Branham, dice, cuando un niño empieza a caminar y se cae, dice, ¿qué hace usted? Lo agarra de la mano, lo levanta y le da 2 nalgadas. ¿Por qué te caíste, muchacho? No, ¿verdad? El niño se cae y uno le aplaude. ¡Ay, se cayó, se cayó! Y lo agarras de la mano y lo levantas. ¿Qué otro pasito, mijo? Amén. Así estamos aquí, hermano. Sí, amén, aleluya. Estos son pasitos de niño. Sí, Señor. Pero si se cae, le vamos a agarrar de la mano, le vamos a aplaudir y le vamos a decir,
Ándale, mijo. Ándale, mija. Hasta que empecemos a caminar cada uno de nosotros solos. Amén.